El 14 de julio de 2019, Bianca Devins, de 17 años, conversaba con sus amigos por el móvil en el asiento del acompañante de un coche. El conductor, que en aquel momento era amigo de Bianca, se llamaba Brandon Clark, tenía 21 años y estaba obsesionado con la chica. Estaba a punto de pasar de ser su amigo a cometer un terrible acto. Durante una discusión, el hombre sacó un cuchillo. Bianca, lamentablemente, no pudo defenderse, pero el plan de Brandon iba más allá de acabar con la vida de Bianca. El joven grabó el ataque con su móvil y también difundió imágenes del cuerpo sin vida de la chica en internet. Después de documentar aquel acto, el agresor llamó a la policía para dar su ubicación, en un intento de evadir las consecuencias de lo que había hecho. Brandon se hizo una herida en su propio cuello y publicó su última foto en una red social. Varias patrullas llegaron rápidamente al lugar e identificaron tanto al agresor como a la víctima. Lo que quedaba por descubrir era la motivación para un acto tan grave y doloroso. Bianca Michelle Devins nació el 2 de octubre de 2001 en la ciudad de Utica, en el estado de Nueva York, Estados Unidos. Era la hija mayor de Michael y Kimberly Devins. Bianca tenía una hermana pequeña llamada Olivia. Su padre, Michael, era un hombre bastante agresivo y solía iniciar discusiones con su madre, que a veces derivaban en conflictos físicos. Desde pequeña, Bianca fue descrita como una niña muy cariñosa y protectora. A pesar de su corta edad, ya defendía a su madre durante algunas de esas peleas. La relación entre sus padres y el ambiente que crearon tendrían cierto impacto en la vida de la chica en el futuro. Su relación con Olivia era sana y aparentemente no hubo problemas en la escuela durante la educación primaria. La adolescencia y los problemas de salud mental al entrar al instituto, la madre de Bianca notó un gran cambio en el comportamiento de su hija. Bianca sufría acoso escolar debido a su altura. Aquella chica radiante que adoraba explorar el mundo dio paso a una joven inquieta y completamente desinteresada. Bianca dejó de salir con sus amigos y comenzó a encerrarse en su habitación. Preocupada por la salud mental de su hija, su madre la llevó al médico. Bianca fue diagnosticada con depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático y trastorno límite de la personalidad. Como resultado de estas condiciones, Bianca podía presentar inestabilidad o hipersensibilidad en sus relaciones interpersonales, así como fluctuaciones extremas de humor e impulsividad, e inestabilidad en su propia imagen personal. Los eventos traumáticos derivados de las peleas constantes que presenciaba en casa pudieron haber influido en el desarrollo de estos síntomas en la chica. Esto pudo haberse visto agravado o no por los cambios naturales que ocurren en la etapa de transición entre la juventud y la vida adulta. Durante los meses siguientes, Bianca acudió a muchas consultas, lo que indica que recibía algún tipo de acompañamiento profesional. De todas formas, la joven ya casi no salía de casa. Permanecía en su hogar siempre que no estaba en el instituto, volviéndose cada vez más tímida y aislada del mundo. Bianca encontró un refugio en internet. Obsesionada con los memes, el anime y Minecraft, finalmente parecía haber encontrado cosas que volvían a despertar su interés. El anonimato de la red le dio la libertad de ser quien siempre había querido ser. Después de que su caso recibiera atención mediática, muchos reportajes trataron a Bianca como si fuera un icono importante en internet o una influenciadora famosa, lo cual no es cierto. La mayoría de los seguidores que Bianca tenía en aquella época en sus redes sociales eran amigos y familiares. Fue solo después de la tragedia que sus páginas alcanzaron grandes números de seguidores. Bianca participaba en muchos foros y grupos de redes sociales. Entre los apodos que más usaba estaban Sweet Blades, Bia, Oxycontin y VGTFO. Ella pasaba horas conversando en comunidades en línea, ofreciendo consejos y escuchando de verdad los problemas de los demás. Sin embargo, cuando le preguntaban por los suyos, mentía y evitaba contar la verdad. A pesar de su dificultad para relacionarse con sus compañeros del instituto, parecía sentirse bastante cómoda hablando con ellos en internet. Usando diferentes cuentas, también parecía adoptar distintas personalidades. Es posible que no le gustara quién o cómo era en la vida real, sintiendo entonces la necesidad de cambiarse a sí misma en el entorno digital. Con el tiempo, el aislamiento de Bianca le provocó crisis de ansiedad y ataques de pánico cada vez que necesitaba salir de casa, lo que preocupó aún más a su madre. Como resultado, la mujer optó por retirar a su hija del instituto, haciendo que terminara los estudios de forma domiciliaria, pasando así aún más tiempo en casa. Bianca siguió explorando internet hasta llegar a los foros de 4chan. Este sitio está lejos de ser el lugar más seguro de la red y alberga conversaciones y debates sobre los más variados temas.
Quizás llevada por la inocencia, Bianca usaba sus fotos reales tanto en su perfil como en sus publicaciones. No pasó mucho tiempo hasta que el acoso de la vida real también llegó al mundo digital. Aunque fue acusada por algunos miembros de la comunidad de estar simplemente buscando atención, Bianca también recibió muchos mensajes positivos de otros usuarios. En poco tiempo, estuvo rodeada por un pequeño grupo de seguidores que comenzaron a seguirla por todos los lugares de internet. Bianca era una adolescente y enfrentaba muchos problemas relacionados con su salud mental. Quizás 4chan no era el mejor lugar para alguien como ella. A veces llamados orbitadores, existen algunos usuarios en foros como este cuyo comportamiento es bastante extraño y tal vez incluso peligroso. Desarrollan una obsesión por una persona destacada, en la mayoría de los casos mujeres, y comienzan a ofrecer dinero y regalos a cambio de atención. Muchos de ellos incluso esperan recibir imágenes íntimas como pago por esos regalos. Quizás una mejor descripción sería un nivel más agresivo del acosador que conocemos hoy. La obsesión por celebridades es algo que podemos observar en la sociedad actual, con personas que llegan a realizar actos realmente extremos en nombre de su fascinación. Bianca era el blanco perfecto para esos usuarios, alguien fácilmente manipulable y en busca de validación. Este fenómeno se ha visto enormemente potenciado por Internet y las redes sociales. Muchos individuos, probablemente tan aislados como Bianca, crean en sus cabezas la fantasía de estar en una relación con una celebridad o una subcelebridad. Y cuando esa fantasía se ve dañada o rota de alguna manera, suele terminar en comportamientos agresivos y a veces delictivos. Esto se observa comúnmente en la filtración de información personal, como documentos, direcciones y, si existen, imágenes íntimas, algo conocido también como doxing. Cuando no consiguen lo que quieren, estos individuos también utilizan amenazas y chantajes como forma de venganza. Estas eran las personas con las que Bianca conversaba en Internet. Usuarios peligrosos e inestables que ofrecían regalos a un adolescente triste en su habitación. Muy probablemente, Bianca no conocía el lugar que estaba frecuentando. Y aunque ese no fuera el lugar más saludable, vale decir que no todos los usuarios de 4chan son criminales. A los 15 años de edad conoció a un chico de 18, cuyo nombre fue censurado por los medios. Esta relación, que nació en Internet, llegó a la vida real y no agradó a la madre de Bianca. Este hombre también sufría algunos trastornos mentales y abusaba de diversas sustancias. Descrito por la familia de Bianca como una relación tóxica, la pareja permaneció junta durante 2 años, entre constantes discusiones y separaciones. También durante ese periodo, Bianca huyó de casa 3 veces para irse a vivir con su novio, lo que provocó que la policía registrara 3 reportes de persona desaparecida. En cada una de esas ocasiones, fue encontrada por los agentes acompañada por su novio, desarrollando una fuerte dependencia emocional hacia aquel hombre. Bianca parecía ignorar todos los aspectos negativos de esa relación. En una de esas ocasiones, este hombre grabó un encuentro íntimo con la chica y, después de una de sus discusiones, difundió ese vídeo en Internet. Cuando la madre de Bianca se enteró, llevó a su hija a la comisaría para denunciar al novio. Como ella era menor de edad, aquella grabación se convirtió en una acusación grave contra el entonces novio de Bianca. Tras presiones emocionales y ciertas amenazas, él consiguió que Bianca dejara de ayudar a la policía, archivando así sus acusaciones. Esto nos ayuda a entender el motivo por el cual la madre de la chica intentó impedir que aquella relación continuara. Con la ayuda de la policía, la madre de Bianca consiguió incluir a su hija en un tipo de programa de supervisión para personas necesitadas. El objetivo es tratar de controlar o corregir comportamientos de individuos que aún no han cumplido los 18 años. Esto sucede cuando la conducta de la persona escapa al control de los padres, tutores o autoridades. Fue entonces cuando le colocaron una pulsera electrónica a Bianca para que su ubicación fuera monitorizada. Pero lamentablemente, la joven ya estaba totalmente sometida al control de su novio. Entonces consiguió quitarse la pulsera y huir una vez más con él. Tras muchos intentos, la madre de Bianca optó por internar a su propia hija en un centro de salud mental ubicado en Albany, Nueva York. Durante los siguientes 8 meses, Bianca mostró una mejora significativa en su salud mental. Con el acompañamiento profesional adecuado y el contacto constante de su familia, parecía entender por fin los esfuerzos de su madre. En 2019, Bianca volvió a casa mostrando un comportamiento mucho mejor que antes. Decidida a estudiar psicología, intentó acercarse de nuevo a sus compañeros llevando una vida más saludable que antes. El futuro de Bianca parecía realmente prometedor, hasta que recibió una nueva solicitud en su Instagram. Era una petición de amistad de un chico educado, tranquilo y narcisista,
Brandon Andrew Clark nació el 6 de octubre de 1997. Poco se sabe sobre su historia, salvo por un suceso impactante durante su infancia. A los 12 años de edad, Brandon presenció cómo su propio padre, Jason, amenazó a su madre con un cuchillo acusándola de infidelidad. El hombre mantuvo a la mujer como rehén durante aproximadamente 10 horas, mientras ella sufría diversas agresiones físicas. La madre de Brandon permaneció aterrada con la hoja cerca de su rostro, mientras el hombre gritaba que iba a acabar con ella para después quitarse la vida. La policía llegó al lugar y consiguió negociar con Jason. Él liberó a la mujer y se entregó. Jason fue trasladado a comisaría y detenido a continuación. No hay información sobre si Brandon habría presenciado, aunque solo fuera en parte, esa agresión. Pero es posible que aquel no fuera el primer ataque de su padre contra su esposa. De cualquier forma, el chico se enteró de la historia, viendo a su padre entrar en prisión y a su madre salir del hospital. Brandon fue descrito como un joven muy educado y bastante servicial. Debido a las similitudes de aquel ataque de su padre con su propio crimen posterior, muchas personas creen que las agresiones de Jason pudieron haber tenido cierto impacto en las acciones del hijo en el futuro. La madre de Brandon también fue detenida algún tiempo después por motivos desconocidos, lo que hizo que el hijo fuera criado por familiares. A pesar de la imagen de amable y educado, Brandon revelaría intereses bastante preocupantes para sus amigos. A los 16 años, el joven era obsesionado por contenido para adultos, en especial por hentai, ilustraciones de temática adulta. Debido al tipo de mangas y dibujos que consumía Brandon, sus amigos ya sospechaban que él tuviera interés por menores de edad, algo que el joven negó diciendo que era solo una preferencia de lectura. Más tarde se demostró que era mentira. En esa misma época, Brandon intercambiaba mensajes en internet con una chica de 12 años, enviándole imágenes íntimas para intentar persuadirlas a hacer lo mismo. Brandon ya era un individuo problemático antes de conocer a Bianca y estaba claro que buscaba a alguien con características parecidas. Quizás por ese motivo le envió a la chica una solicitud de amistad que, lamentablemente, fue aceptada. Brandon es un sujeto que muestra diversos rasgos de narcisismo, los cuales se hicieron cada vez más evidentes a lo largo de este vídeo. Creando una máscara de caballero y respetuoso, fue capaz de manipular no solo a Bianca sino también a su familia para hacerles creer que era una buena amistad. Rápidamente se convirtieron en mejores amigos. En esa época Brandon tenía 21 años y Bianca 17. Él se aprovechó de las condiciones de la chica, dándole todo lo que ella más necesitaba: atención e innumerables mensajes de elogios, que fueron malinterpretados por Bianca. Era una amistad que claramente era un intento de Brandon de acercarse de forma romántica a la chica. Él comenzó a comentar en cada una de sus publicaciones en internet, tanto en foros como en redes sociales. Con el tiempo, Bianca se dio cuenta de los avances de Brandon y le dejó claro que solo eran amigos. El hombre había conseguido ganarse la confianza de toda la familia de Bianca y no renunciaría a la idea de tenerla como novia. Colmándola de regalos y elogios, aún parecía no haber entendido que ambos serían solo amigos. Progresando cada día más en su salud mental, Bianca estaba lista para ir a su primer concierto después de tanto tiempo. Nicole Dolanganger, una cantante, se presentaría muy pronto, y ese fue el concierto elegido por Bianca. En las semanas anteriores, la chica conoció a un joven llamado Alex. Conversaron durante muchas horas por Discord, una aplicación para la comunicación y creación de comunidades. Bianca parecía mostrar interés en Alex, quien le admitió que nunca había besado a nadie, lo que pareció hacer que la chica se interesara aún más. Bianca entonces invitó a este joven al concierto, pero tuvo miedo de que pareciera extraño ir solos ya que sería la primera cita. Así que invitó a Brandon, quien aceptó de inmediato ir al concierto. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando Bianca le contó sobre Alex. Ese mismo día, justo después de terminar su conversación con Bianca, Brandon buscó en su ordenador algunos términos bastante sospechosos, entre ellos: cómo encontrar puntos vitales, cómo inmovilizar a una persona y búsquedas generales sobre cómo asfixiar o estrangular a alguien. Los celos de Brandon terminarían en consecuencias terribles. Nunca pasó por la cabeza de Bianca que él pusiera una lona, cuerdas y un cuchillo en su coche. Brandon ya estaba preparado. Toda esta información fue más tarde confirmada por la policía y sugiere una planificación. El criminal tuvo muchas oportunidades para desistir de su plan, pero no lo hizo, lo que invalidaría una posible declaración de insanidad en el futuro. Pero para Brandon eso ya no importaba. Si Bianca no era suya, no sería de nadie más. Era 14 de julio de 2019. El concierto ya había comenzado.
Brandon, Bianca y Alex lograron encontrarse y dieron inicio al evento. En un momento determinado, Bianca se acercó a Alex y le dio un beso. Aunque furioso, Brandon consiguió controlar sus impulsos en ese momento y continuó con su plan. Este hecho más tarde también obraría en su contra en el tribunal, ya que demostraba que Brandon tenía el control de sus propios impulsos y emociones. De lo contrario, el ataque se habría producido justo después de la provocación. Al terminar el concierto, Alex se despidió y regresó a su casa. Bianca volvió a subir al coche de Brandon y comenzó a conversar con algunos amigos por su teléfono. En esas conversaciones, la joven describió lo que había sucedido en aquel encuentro. En uno de los mensajes indica que notó un cambio de comportamiento en Brandon, pero no podía saber lo que estaba a punto de ocurrir. Hasta entonces nada indicaba que aquel hombre fuera capaz de un acto así. En su propio teléfono, sin embargo, Brandon ya dejaba mensajes en sus redes sociales. Mensajes que solo cobraron sentido después de la tragedia. De regreso a casa, Bianca se quedó dormida. Solo podemos suponer que debido a los celos de Brandon, dentro del coche había silencio y el ambiente no era muy agradable. Fue entonces cuando el hombre hizo una publicación, dejando otra pista más. Deteniéndose en un lugar apartado, Brandon salió del vehículo y fue al maletero. Volvió con un cuchillo en la mano. Entonces comenzó una grabación con su teléfono, filmándose a sí mismo. A continuación, despertó a la chica y le preguntó por el beso que había presenciado. Asustada, ella pidió disculpas, pero le recordó a Brandon que solo eran amigos y que nunca estarían juntos. Furioso, le dio un puñetazo en el rostro a Bianca que no pudo reaccionar. Cuando ella amenazó con salir del coche, Brandon le causó una herida muy grave en el cuello con el cuchillo. Entonces detuvo la grabación para reiniciarla segundos después, captando en vídeo los últimos momentos de Bianca. La joven no sobrevivió y falleció dentro del vehículo. Con las manos manchadas de sangre, el criminal tomó algunas fotos del cuerpo de Bianca y las publicó en el grupo de Discord del que participaban. Uno de los usuarios intentó hacer una búsqueda inversa de la imagen, pero no tuvo éxito. Sin creer aún que aquella foto fuera real, preguntaron a Brandon por Bianca, y él parecía no responder a ninguno de sus amigos. Entonces admitió que la chica estaba en su coche. Rápidamente, los miembros de ese grupo se pusieron en contacto con la policía, que comenzó a recibir numerosas llamadas. Completamente perdido en sus fantasías, Brandon envolvió el cuerpo de Bianca y lo sacó del vehículo. Acababa de destrozar una familia entera y permanecía completamente ajeno a toda la situación. Sus movimientos casi teatrales indican lo perturbado que estaba aquel individuo. En el suelo cerca del cuerpo de Bianca escribió: "Que nunca me olvides". La policía intentaba contactar con la familia de Bianca para obtener más información, pero Brandon aún no había terminado. Entonces cambió la descripción de su página de Instagram diciendo que ya no sentía dolor, lo cual no era cierto, pero llegaremos a eso. A continuación, el criminal publicó otras fotos a modo de despedida. En todas las fotos, mensajes y el video grabado del ataque. El foco parecía ser el mismo, como si fuera una especie de protagonista en una película que solo existía en su cabeza. Satisfecho con su venganza, Brandon llamó a la policía. Durante esa llamada, que también fue grabada en vídeo por el propio criminal, Brandon reía y hacía bromas mientras describía lo que había hecho. Antes de dar su ubicación al operador, dijo que no podía quedarse mucho tiempo al teléfono porque aún necesitaba terminar el trabajo. Brandon entonces prendió fuego a su propio portátil, probablemente en un intento de destruir pruebas de su planificación. A continuación, inició una transmisión en vivo, tumbándose junto al cuerpo de Bianca y colocando su cuchillo en su propio cuello. Se hizo un corte profundo en la piel. Su última foto publicada en internet, ya mostrando la herida, llevaba el comentario: "Del polvo al polvo". Sin embargo, quizás impedido por el dolor, la herida en su cuello, aunque grave, no fue tan letal como la de Bianca. Fue desarmado y recibió asistencia. La herida en su cuello fue tratada y consiguió sobrevivir. Los forenses pudieron identificar a la víctima como Bianca Devins. Gracias a todas las evidencias, la investigación pudo concluirse. Una vez tratada la herida, Brandon Andrew Clark fue detenido. Durante el interrogatorio, el criminal parecía más interesado en saber cómo lo describían los medios que en cualquier otra cosa, lo que indica que había hecho aquello a cambio de fama y glorificación personal. Brandon acabó con la vida de Bianca para intentar demostrar que, a diferencia de otros, él no aceptaría su desprecio o indiferencia. Pretendía ser descrito como una especie de justiciero, algo que no podía estar más lejos de la realidad. En todos los portales de noticias, Brandon fue descrito como pedófilo, cobarde,
mimado y alguien que no sabía aceptar un no como respuesta. Una descripción exacta de quien realmente era, lo que pareció herir su ego. Pero no es como si a alguien le importara eso. Después de declararse culpable y retirar esa declaración más de una vez, Brandon solicitó un cambio de abogado. Debido a la pandemia, su proceso duró aproximadamente 2 años hasta que fue juzgado por sus actos. Es impresionante el impacto que ese tiempo en régimen cerrado puede causar en el comportamiento de alguien como Brandon. Ahora vistiendo mono naranja y esposas, parecía muy diferente de aquel hombre que se reía en su llamada a la policía. Es posible que Brandon se odiara a sí mismo en ese momento, pero quizás no por los motivos correctos. Y aunque lo intentó, no fue capaz de derramar ni una sola lágrima durante su último discurso. Oficialmente, sus palabras indican remordimiento, pero para algunos de nosotros aún quedan dudas. No puedo deshacer lo que hice. Quizás podría haber buscado ayuda. Mi salud mental no fue bien examinada. Estas son las frases de Brandon en su juicio. Nunca fue sobre Bianca o sus familiares. Siempre fue sobre Brandon. Y en su mente perturbada, él sigue siendo el centro de aquella historia. Aparentemente, ni siquiera después de 2 años del suceso, es capaz de ver más allá de su narcisismo. O también podría ser un intento de conseguir empatía con la esperanza de reducir su pena. Si ese es el caso, sugiere una completa ausencia de remordimiento por parte del asesino. El 16 de marzo de 2021, Brandon Clark fue juzgado y declarado culpable de homicidio en 2º grado. Esto significa que la justicia entendió que no hubo premeditación y que el crimen habría ocurrido como consecuencia de imprudencia, lo cual puede sonar extraño, dadas las extrañas búsquedas que hizo Brandon el día anterior, así como el vídeo creado por él mismo en el momento del ataque. Fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 25 años en régimen cerrado antes de ser elegible para libertad condicional. Hoy, a sus 26 años, Brandon Andrew Clark permanece encarcelado en una prisión de máxima seguridad en Nueva York. Será elegible para libertad condicional el 10 de julio de 2044.